Buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad. ¿Por dónde? Por Canal 22, por supuesto, la otra forma de hacer televisión. El canal donde se dicen cosas que muchos no dicen. Y siguiendo con nuestro panorama internacional, vamos a tratar de un tema que realmente no se visibiliza lo suficiente, pero trae muchísimo dolor y zozobra y afecta en muchos casos negativamente y en otros positivamente a ciertas economías. Y me estoy refiriendo a la trata de personas, no solamente con fines sexuales, sino a la trata de personas en general. Este va a ser el tema que vamos a tratar esta noche. Antes, un aviso parroquial, me permito, importantísimo para mí, porque se trata del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El Banco de la Provincia de Buenos Aires tiene en su casa central, en el microcentro porteño, una sección de atención al cliente. Y le quiero mandar un gran saludo a dos muchachos, uno en este momento no me acuerdo el apellido, pero el otro se llama Nicolás Tocalino y me ha hecho grandes favores, atienden como si fuera el mejor de los bancos suizos. Parece mentira, uno dice, pero esto es del Estado, ¿por qué atienden tan bien a la gente? No solamente pulcros, correctos, ambos facheros, son pibes jóvenes, realmente un gusto la atención y cómo solucionan los problemas que a veces en algunas sucursales no son tan amables. Pero va mi agradecimiento para Nicolás Tocalino, que me ha solucionado grandes problemas que tenía de operaciones cibernéticas, justamente. Dicho esto, vamos a nuestro invitado de hoy. Para tratar estos temas, qué mejor que un analista internacional como Manuel Castro, que ya es nuestro analista internacional, y a quien invitamos una vez más para que nos explique el flagelo, que nos diga por qué hay más de 30 millones de personas, de las cuales 7 millones son niños, en trabajo esclavo. ¿Por qué hay niños soldados? ¿Por qué el 87% de la trata de personas en Latinoamérica es con fines sexuales? Ustedes saben que las grandes ramas son la sexualidad, el tráfico de órganos, el trabajo esclavo, la mendicidad, el robo, los niños soldados, sobre todo los refugiados. ¿Por qué de 10.000 refugiados que pasan la frontera desde países pobres como Bulgaria y demás y terminan diluyéndose en Europa en redes de trata? Para esto tenemos entonces la experimentada voz del amigo Manuel Castro, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Luis? Muy bien. Bueno, Tema vamos a profundo ese, ¿eh? un tema profundo y me No lo gustaría que nos solucionan vaya nunca, ¿eh? desarrollarlo, por favor. A ver. Bien. Vos hablaste de la niñez, de los niños soldados que son utilizados todavía en África. La esclavitud, aunque se ha abolido en los países occidentales, no ha desaparecido del mundo. Hay grandes organizaciones delictivas que trafican con las necesidades de las personas, y aquí no solamente la culpabilidad es de la existencia de este tipo de organizaciones miserables, sino también la actitud miserable también de los gobiernos que, sabiendo lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y aquí hay una mezcla de intereses, de amenazas, de gente comprada, arriba, en el medio y abajo. En el caso que vos mencionaste a Bulgaria, y yo te diría también Hungría y Bielorrusia, del tema, porque está ahora en la palestra, del tema de la inmigración ilegal. Los medios de comunicación utilizan el término a propósito, porque los medios de comunicación mundiales están en las manos adecuadas. ¿Se entendió? Adecuadas. No son las que Entiendo, correspondería, son las manos entiendo la adecuadas. ironía. Entiendo la Tal cual. ironía. Entonces, ¿dónde se utiliza un lenguaje buenista? Bien propio, aprendido en la escuela de Tavistock. Entonces te dicen, miles de migrantes han llegado. No son migrantes, porque la terminología que se usa es importante. Son inmigrantes ilegales. Punto.
cuando vos no lo llamás inmigrante y lo llamás migrante, ¿qué es migrante? Migrante es aquella persona que migra, que va de un lugar a otro. Vos podés migrar desde Buenos Aires a Salta, podés migrar de Salta a Santa Cruz, podés migrar desde Chubut a Tierra del Fuego. Estás migrando dentro de tu propio país, pero vos no podés migrar de tu país a otro. Cuando te vas de tu país, sos un emigrante. Y cuando llegás a otro país, sos un inmigrante. Y si entras de manera que no corresponde del modo legal, sos un inmigrante ilegal. Y no le busquemos más vueltas. ¿La inmigración es buena para los países y su desarrollo? La respuesta es sí, siempre y cuando la población que entra en ese país sea la que ese país necesita. Ahora, mucha gente es emigrante económico, generalmente la mayoría. Por ahí, nuestros abuelos, nosotros mismos también, porque no nos olvidemos que muchos argentinos están esperando que bajen la bandera de largada e irse, la juventud. Y cuando vos perdés en tu país la crema innata en cuanto a su formación y te queda el resto, que por ahí tiene formación, pero no es la mayoría y no se puede ir porque no tiene con qué irse o no tiene los contactos adecuados, vos tenés una pauperización intelectual de tu sociedad. Ahora, la gente que viaja es utilizada por mafias y por políticos. El caso de lo que pasó con Marruecos y España y lo que pasa con Bielorrusia y la Unión Europea. Sí. Exactamente. Vos sabés que iba a decir esto, Manuel, porque vos me diste el pie. Brevemente te interrumpo, pero Dale. también se usan como armas los Tal inmigrantes, cual. en este Sí. caso. Porque no nos olvidemos que inmigrantes de origen islámico invadieron Alemania a punto tal que tienen territorios propios en donde la autoridad alemana es nominal. Y no estamos hablando ciudades de... no vayas. Ciudades no vayas. Exactamente. También en Bélgica hay lugares donde ni la policía puede entrar y eso le trajo un grave problema también a Macron, donde quien recibió 3 documentos de militares retirados diciéndole, Macron, así no, perdemos el país. Ese es otro tema, porque yo te decía, Mohamed VI, que cree que tiene que reivindicar Ceuta y Melilla, lo lamento, son territorios españoles antes que Marruecos existiera. Pero aquí hay muchos negociados también de por medio, donde muchos quieren destruir los estados nacionales, incluyéndonos a nosotros. ¿Qué pasa? Entonces te manda la gente a la frontera con Ceuta y Melilla. Y vos no los ves famélicos. Y muchos son militares disfrazados de civiles, que muchos fueron devueltos. Es decir, de todos los que quisieron entrar, no sé si eran 5.000 o lo que fuera, 2.700 o más, fueron devueltos. Ahora, los niños que son enviados por sus padres, vos tenés un hijo, ¿lo maltratás o no lo tratás como corresponde? A vos te cae la ley. Ahora, esa gente que envía a sus hijos, los MENAs, como se llaman, menores no acompañados en Europa, que son explotados, violados, como en la frontera de los Estados Unidos también, los padres que los enviaron, ¿no se hacen responsables? ¿No hay ninguna ley o solamente la ley le cae al que acata la ley? Porque esa es otra. Cuando vos respetás la ley, a vos te aplica lex dura lex. Ahora, si levantás la cabeza y le decís, ¿qué te pasa al juez? El juez arruga. ¿Cómo es esto? Y en los Estados Unidos vos tenés los carteles de la droga, los carteles del tráfico de menores, los carteles del tráfico de mujeres y los grandes capitalistas que ponen la plata para usarlos políticamente para tratar de molestar al gobierno que no les gusta. Y son todos recontra supermillonarios. Y te hablan de la pobreza y de la esclavitud, pero si donaran una parte de ese dinero, por ahí muchos países podrían desarrollarse. Porque muchos países donde sale esa gente no los desarrollan a propósito. Y ahí te entra gente honesta, que necesita trabajar, que es honesta de verdad, y de paso te infiltran otras cosas. Vos hablaste de los guerrilleros islámicos, que sí ha pasado y pasa. Los mujahidins y los shahids, los mártires. Y además, claro. Y han hecho atentados y han matado gente, el famoso Puente de los Suspiros, la masacre de Niza y tantos otros que siguen los la lineamientos. intifada de los cuchillos, porque vos en Inglaterra, por ejemplo, en Gran Bretaña, vos no podés tener armas, tienen un sistema de ley de armas muy restrictiva. De hecho, los campeones
o los tiradores olímpicos de tiro tienen que dejar las armas en el continente e ir a Gran Bretaña. Pero los ataques, ¿no viste que en Gran Bretaña se hacen con cuchillos? ¿Qué, vas a prohibir el cuchillo de cocina? ¿O estamos todos locos? Entonces lo que tiene que haber es terminar con ese buenismo estúpido que tienen los europeos. Pues fíjate, estaban atacando a Bielorrusia con Lukashenko, que será dictador o no lo será. Entonces, ¿qué pasa? Los iraquíes van desde Bagdad en vuelo, en avión, hasta Minsk, la capital de Bielorrusia. ¿Qué hizo Lukashenko? ¿Me quieren poner restricciones a mí? Bueno, muy bien. Las mercancías para Rusia no van a pasar ya por mi territorio. Vayan por Finlandia. Y le abrió la puerta con Lituania y los europeos están rebotando como pelota. Y la otra lo tenés a Erdogan, que les dice, ojo con meterse con Turquía porque levanto la puertita y los inmigrantes sirios que estoy conteniendo te los envío. Entonces ahí tenés la utilización de las personas como arma, que vos decías, a quienes no se les solucionan los problemas, porque no se les quiere solucionar los problemas. Y en esos campamentos, que muchas veces los han incendiado hasta los propios afganos y todo, porque no hay capacidad. Entonces vos tenés explotación sexual. Primero, explotación económica en los países de origen, que todos saben cómo se soluciona y nadie lo quiere hacer. La ONU, que por favor disuélvanla ya porque no sirve para nada, ya te lo dije más de una vez. Los grandes capitalistas que los utilizan, los políticos que son comprados o amenazados, la mayoría son cómplices, los carteles de la droga y los carteles de tráfico de personas, que ahora en la zona sur de Estados Unidos le hacen pito catalán a las propias autoridades. Por eso muchas autoridades de algunos estados como el de Texas le dijeron, Biden, no te vamos a dar bola, muchas cosas, y Greg Abbott dijo, yo voy a terminar el muro igual, pero aún así, poniendo el muro, que es una forma de protección de tu país, no evitas ni la prostitución, ni la explotación, ni el poco desarrollo de esa gente. Y a alguien beneficia. Y vos fíjate que hablando de explotación sexual, que es uno de los grandes ítems del trabajo esclavo o de la trata, vos fíjate que el ISIS, hasta ahora, y su filial africana o nigeriana del Boko Haram, incluyendo a su nuevo líder, que fue muerto el anterior con el propio ISIS por extremista. Mirá, que el ISIS mate a alguien por extremismo es mucho decir. Pero lo de Boko Haram era de una película mala de los 60, de mercenarios, de estos dictadores bananeros, pero mal, loco, el responsable del Boko Haram. Y ellos han hecho un mercado paralelo de la venta de mujeres. Y las venden a países saharianos, digamos así, y algunos subsaharianos, en donde miles y miles de chicas desaparecen o son casadas forzosamente para guardar las formas, y menores que son entregados, sobre todo en Pakistán y Afganistán, a cierta esclavitud sexual, sin hablar de la laboral, ¿no? Pero en algunos países orientales existe el turismo sexual donde están los pedófilos. Y te quiero decir algo, parece que el diablo anda suelto a nivel mundial, porque hay muchos que hasta están diciendo con toda esa onda de diversidad sexual que habría que aceptar la pedofilia o paidofilia, como la quieren llamar. ¿Estamos todos locos o qué nos está pasando? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? No, yo considero que estamos todos locos o que el diablo anda suelto. Es decir, porque estamos llamando al bien mal y al mal bien. Yo puedo entender que vos de tu vida privada puedes hacer lo que creas conveniente, siempre y cuando, y en tu forma pública, no infrinjas la ley, porque vos tenés tu libertad, pero el otro también tiene la libertad de aceptar lo tuyo o no, porque usted me discrimina, pero si usted hace lo que usted quiere, me está afectando a mí. Entonces hay que tener una cierta educación, un cierto decoro y un cierto cuidado en las costumbres. Pero la pedofilia, el turismo sexual, y mira que va mucha gente con esto, y eso está comprobado. ¿Y por qué no lo paran? La pregunta es, ¿por qué no lo paran? Porque es un gran negocio, y es un gran negocio del cual Tailandia, te doy el tarifario, Tailandia por $100, justamente, por $100 tenés un menor o una menor a disposición. Con lo cual el turismo sexual, sobre todo europeo, y en algunos casos chino, inclusive de China comunista, capitalista, entre no sé, comillas, China continental. Sí. Vamos a decirle China continental. Sí, claro. Hacen su turismo sexual a $100 la cabeza, te imaginas que es baratísimo para los cánones de ellos, y realmente es un mercado que yo creo que
se reparten como el narcotráfico. Una parte queda para el narcotraficante y otra para el Estado paria que le permite medrar. Y me Claro. parece que es el caso, me parece que es el caso de Haití también, que otro día lo vamos a charlar porque está en pleno desarrollo, pero Sí, me claro. parece que ahí se molestaron intereses que tienen que ver con la droga y con la trata de personas, a punto tal que República Dominicana quiere tener su propio muro actualmente como el sur de Estados Unidos. Pero lo está haciendo. El problema de lo que sucede, vos sabés que la isla La Española está dividida entre dos países, Haití y República Dominicana. Pero vos sabés que las fronteras son porosas. Entonces vos tenés que tener un muro hasta el mar mismo. Con lo cual seguimos poniendo parches y no solucionamos el problema. Yo cuando veo que un niño es violado, matado, asesinado, se le venden los órganos, porque eso existe. A ver, cuando vos decís esto te dicen, ay, el señor Ricard siempre apegado a las teorías de la conspiración. Quiero recordar, ya que estamos hablando de términos, que teoría de la conspiración es un término inventado por la CIA para tratar de descalificar a toda aquella persona a ventilar todo. Entonces vos tenés a Snowden, que, opa, lanzó un montón de correos electrónicos que se comprobaron. Assange largó otros, entonces estos tipos los quieren muertos. Entonces vos tenés un tipo como Snowden, no solamente para la CIA, sino para una agencia mucho más poderosa que la CIA, que no se llama que la NSA, y hay otras más también. Pues todos dicen, fue la CIA. La CIA es un grupo de Boy Scouts. Fuerte, pero es un grupo. Agarra la NSA a ver qué te pasa. Agarra los sistemas de espionaje que tienen las distintas Fuerzas Armadas. Es decir, entonces aquí hay una gran cantidad de intereses que están de por medio y no se soluciona el tema. Entonces yo cuando veo eso y veo el daño que le hacen a un menor o a un mayor o a quien fuera, avasallando su libertad, promoviendo la miseria, como en muchos países que se llaman socialistas, pero sus mujeres se pueden llegar a vender por un bolígrafo o un jabón, y vos decís, qué fácil es hablar en los grandes foros internacionales. Cuando terminás de hablar te vas y te vas a cenar con tus amigos a un restaurante caro de Nueva York o de Manhattan, y los otros siguen muriendo y tratando de vivir por un mendrugo de pan o prostituyendo o vendiendo a sus hijos por un poco de comida. Y vos decís algo muy interesante sobre las Naciones Unidas, y tenemos dos clarísimos ejemplos. Un escándalo en Haití de un contingente de Holanda de las Naciones Unidas, en el cual hubo trata de personas, de menores, concretamente de niñitos y niñas, Sí, que eran sodomizados por justamente una lata de sardina y sí, demás. Señor. Y por otra parte, tenés otro caso gravísimo, que es el caso de la masacre de Srebrenica en La ex la Yugoslavia. ex Yugoslavia, Sí. en donde el contingente holandés alegremente se corrió y permitió el ingreso de las tropas de Serbia. Mladic y Slobodan Milosevic, que era el que mandaba, y Ratko Mladic, que actualmente están presos en Holanda, curiosamente en cárceles de las Naciones Unidas, y permitieron la masacre que no se veía desde la Segunda Guerra en adelante, o desde Ruanda en adelante, ¿no? Claro, lo que pasa que sí, eso se puede explicar mucho, pero lo que ocurrió en Yugoslavia, que significa los eslavos, país de los eslavos del sur, era algo, un remanente que no se terminó, un capítulo inconcluso que terminó como tenía que terminar, lamentablemente, pero es así, así son las guerras, desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando estaban los Karađorđević, que mantenían la unidad del reino de serbios, eslovenos y croatas, hasta la de Josip Broz, apodado Tito, que mantuvo la unidad, murió Tito y ya los yugoslavos empezaron a temblar, y con razón, y pasó lo que pasó. Hay muchos odios de siglos, además hay ahí. Lo que pasa es que, vos decís, fue muy grave, pero sí hay que conocer la historia de los Balcanes, que es volátil como es Centroamérica. Centroamérica es a los Balcanes lo mismo políticamente hablando. Y igual en las oleadas de refugiados también, ¿no? También, porque se exactamente producen igual. migraciones colectivas, tanto en Centroamérica como que arrancan en Nicaragua yendo en una especie de migración forzosa Hay un hacia el triángulo, norte.
Hay un y que van triángulo muriendo en ahí. México. Claro, hay un A ver, triángulo ahí en Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, donde fue la señora Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, con una gran capacidad para solucionar un tema, diciéndole, don't come, no vengas, no vengan. ¡Hey! Pensé que era Donald Trump el que estaba gobernando. No tienen ni idea cómo solucionar un tema. Porque todos le decían, Trump puso un muro, por lo menos lo paró. Le dijo a México, vos me haces pasar la gente y yo te pongo retenciones. Mira cómo se calmó todo enseguida. Y vos tenés un problema de no solución de la pobreza en esos países centroamericanos y la gente opta por irse, con todo el peligro que hay en el camino, con sus hijos. Ahora, ¿no sería mejor solucionar los problemas internos en sus propios países? Ese es el otro. totalmente. Ahora, ¿a quién beneficia todo esto? Cuando hay reuniones de los grandes presidentes y los grandes jerarcas del mundo, todos dicen, aquí están los hombres más poderosos del mundo. No, los más poderosos no son esos. ¿Y Los cuáles más son? poderosos son otros. 300 familias, te puedo dar el nombre de muchas, que son las que ponen lo que hay que poner ahí y dicen, fulanito sí, fulanito no. O en grandes reuniones donde pero no se soluciona el problema y la gente no despierta. Cuando vos fijate lo que sucede en el Líbano. Se llevan puesto Hariri tuvo que decir adiós porque no hay solución. Toda la gente contra la casta política. Tenés manifestaciones contra, sea de derecha o de izquierda. El problema es que no solucionaron los problemas del pueblo, solucionaron sus problemas estando en el poder. Son todos revolucionarios. Hay que avisarle a los revolucionarios que vos sos revolucionario cuando le estás tirando piedras al tejado. Una vez que estás de este lado del pupitre o del escritorio, ya no sos más revolucionario, sos el establishment. Pasas a Seas de ser burgués. derecha, seas de derecha o de izquierda, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa con la población sufriente? Sigue tratando de emigrar, como pasa en el Mediterráneo. Entonces vos tenés ONGs que dicen, estamos ayudando a la gente, pero no la rescatás en el medio del mar. La vas a buscar a la costa, pero estás loco. La ley del mar implica salvar a alguien en el mar, no ir a buscarlos para darle de comer a las mafias que violan a las mujeres, le cobran o abandonan a las personas, varones o mujeres o niños, los abandonan en el medio del desierto, les sacan el dinero, a veces les controlan los pasaportes y los dejan, o los ponen en un bote a la deriva y el que se salva, se salva. Chicos, mujeres embarazadas, jóvenes, y muchos mueren, obviamente. Total, son carne para eso, las O mueren mafias. o mueren en un contenedor, como ha Of, pasado en Europa. en Y como ha aviones, hubo gente que se subió a un tren de aterrizaje de un avión, pobrecito, un joven, recuerdo ahora el caso, y murió congelado, obvio. claro. Murió congelado porque ahí no hay congelado o asfixiado, vaya a saber qué. Estaba congelado. No, son 30 grados bajo cero a 10.000 pies, evidentemente tiene que morir. Sí, obvio. Y cuando se Entonces, abre, cae. claro, pero el tema es, las organizaciones y los grandes movimientos que están todos penetrados por ideologías, en vez de, te venden el verso, vos los escuchás y decís, es de manual. ¿Por qué no van a solucionar el problema ahí? Es muy fácil. Ahí está el problema. Todo el mundo sabe dónde está. Todo el mundo sabe en qué país está. No, las Naciones Unidas insta a que por favor encontremos una solución. Si eso es en las Naciones Unidas, que se vayan al cuerno. Para eso soluciono yo mis propios problemas, de un modo o de otro. No les El importa. problema Hay es un que gran negocio atrás de esto. mientras haya Naciones Unidas, va a haber una cierta coherencia de foro internacional para salvar las apariencias y Exacto. los estados van a estar impedidos de solucionar por vía directa sus conflictos de la Claro. manera que quieren. Y además la tentación de una fuerza de paz internacional que me permita a mí, de pronto superpotencia, colocarme un casquito celeste y ir a hacer lo que yo quiero en otro país para quedarme con sus riquezas, siempre existe, ¿no? Tal Siempre cual. existen los dos hemisferios existen. Claro, Eh, porque las Naciones Unidas no tienen fuerza propia, fuerza armada propia. Depende de los países que presten sus soldados. Colaboración.
Claro, su colaboración. Claro, exactamente. al servicio de, y de pronto hay naciones que prestan un gran contingente y otras naciones que son, sobre todo en el África, hay misiones de las Claro. Naciones Unidas, en el Centro África, por ejemplo, en donde son meramente simbólicas, ¿no? Ciertos países del África que mandan un batallón y bueno, y están ahí con la fuerza de paz tratando de mantener una delgada paz que en definitiva no se mantiene. No, y Ahora, ni solucionan los problemas tampoco. no, porque los problemas en realidad no hay que, como vos bien dijiste, la solución de los problemas es no solucionarlos. Es decir, es hacer como si. Y un amigo mío, gran también analista internacional, decía algo que vos seguramente vas a coincidir. Yo escucho la palabra ONG y tiemblo. Sí, Decía, sí. el negocio de tener una ONG de pronto, ¿no? Claro, Y el negocio de crear ONGs que están financiadas por intereses delictivos y sí, hacen de cabeza de lanza, digamos, y entonces sí, es la captación de gente, la captación de voluntades, la sí, captación de justamente órganos. Sabemos que hay muchos trasplantes de órganos que deben hacerse con el donante en vivo. No, sí. no puede morir y transportarse el órgano. Es mucho más seguro poner dos personas en una camilla, un millonario europeo en una y un migrante indocumentado en la otra, y allí se pasa el órgano fresco, vivito, coleando, y esto no es una película snuff, no No, es la Dark Pill, esto es una realidad que muchos tratan de que no se conozca. Y nosotros pero vos acá, lo comentás y te dicen, es tan atroz lo que estamos diciendo, que hay gente que dice, no puede ser así, esto es así, lo lamento. La gente no en su quiere ver la momento, ropa tampoco. En su momento los hombres de negro en Estados Unidos cumplían esa función, de desmitificar, demeritar a algún testigo molesto de algo, que quizá era un experimento secreto de los propios Estados Unidos, pero mediante el demérito, mediante el ridículo, se lo sacaba de circulación. Y en algunos casos mediante muertes muy extrañas que ha habido. Pero Sí, no, últimamente muchos presidentes están teniendo unas muertes muy extrañas. Un amigo mío sí, me dijo, espero que a Bolsonaro no le pase lo mismo. Viste que está internado, ¿no? sí, que no le Bueno, falle el oxígeno. claro. Nos tenemos que ir cerrando. Bien, En 3 minutos, ¿cómo sí, haces para decir qué pasa con la esclavitud y cómo lo podemos llegar a, por lo menos ya hicimos algo, que se sí, conozca en la medida sí. que le llegamos a la gente? ¿Cuál sería el segundo paso? No solamente para tratar de lograr una solución a este tema que es gravísimo, sino para otros problemas es que el ciudadano como individuo y el ciudadano dentro de lo que es parte del pueblo tome conciencia de su verdadero poder y exija, porque la ley está en la ciudadanía y no en otra rama del poder. El poder, una vez constituido, se protege a sí mismo. Bien, me quedo con esta reflexión que me parece muy atinada en tiempo y forma, porque estamos viviendo tiempos preelectorales, así que creo que se aplica también a nuestra realidad. Y con esto, Manuel, me tengo que despedir, te tengo que despedir, pero no laboralmente, nada que ver. Gracias. Este, vas a seguir como el analista de seguridad y sociedad internacional. Y a ustedes, amigos, sí, los despido hasta nuestro próximo encuentro, el otro viernes a las 22 horas, y hagamos como siempre que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.